Antes de empezar con el video, nos gustaría mandar un saludo especial a Carmen Bardemán, Adriana Rodríguez, King López, Juliet Vélez, Angélica Arcilade, Luz María Uribe y a Fénix. Muchas felicidades para todos ustedes. Para los que me traicionaron. Capítulo 4. Una noche de luna. Así que este era el final. El sueño de Alena de convertirse en la estrella del sistema social se había hecho añicos y una risa amarga y rota brotó de su garganta mirando a Ariana con ojos envenenados. El marqués se enamoró de mí y por eso me guardas rencor, ¿verdad? ¿De verdad crees que soy la única villana aquí? Si no hubiera sido yo, habría sido otra. Nada habría cambiado. Las miradas se endurecieron a su alrededor, pero Alena no podía parar. Necesitaba escupir el veneno antes de que la devorara. No fue mi culpa odiarte, fue tu culpa. Siempre me recordabas que yo era de sangre plebeya y tú una noble. Me hacías sentir miserable, como si mi lugar fuera inferior. Los celos se habían convertido en irritación y la irritación en un odio ciego. No es extraño que el marqués se cansara de ti. Enfermas a la gente, siempre enfermas a la gente. Ariana parpadeó lentamente, sin apartar la mirada. Las dudas que la habían atormentado durante tanto tiempo, si Lucas la traicionó por su culpa, si Edward la odiaba por algo que le faltaba, se disiparon en ese instante. Por fin tenía su respuesta. Ariana dio un paso adelante quedando frente a su hermana. A diferencia de ti, mi hermano nació y creció como un noble. Entonces, ¿por qué no sentiste lo mismo hacia él? ¿Por qué solo me odiabas a mí, Alena? Los ojos de Alena se agitaron violentamente. Ahora sé la verdadera razón. Debe haber sido porque era fácil. Alena contuvo el aliento un instante, pero Ariana continuó sin darle espacio para responder. Eras fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Con tu ingenio sabías bien que yo era la más frágil de esa casa, después de que mi madre y mi abuelo murieran, así que no lo disfraces de complejo de inferioridad. Me elegiste como blanco porque era débil, lo hiciste por diversión, sentiste placer en engañarme y humillarme, y eso te convierte en una chica cruel, Alena, y eso no es mi culpa. Ariana respiró profundamente como si se hablara a sí misma. Alena entonces dejó escapar una risa rota. Entonces no es tu culpa en absoluto. Como siempre, la única perfecta y buena eres tú, ¿verdad? Edward tenía razón. Tú fuiste el desastre de nuestra familia. Ariana frunció levemente el ceño. Él mismo lo dijo. Hasta padre quiso deshacerte de ti. ¿No es eso terrible? Edward intervino desesperado tratando de taparle la boca, pero ella lo empujó y siguió hablando con una risa temblorosa. Incluso nuestra propia familia no soportaba verte. No fui la única que te encontraba insoportable. Y eso prueba que tú eras el problema. Cierra esa maldita boca si no quieres que corte esa lengua sucia que tienes. De repente, la presencia pesada de Dante llenó el espacio frente a Alena. No voy a soportar más los insultos hacia mi esposa. El aire pareció tensarse alrededor. Los soldados del palacio que habían estado esperando una señal entraron de inmediato y se llevaron a los hermanos. Pero las palabras de Alena ya se habían incrustado en la mente de Ariana, resonando como un maldito eco. Quizá eran solo veneno para herirla en su punto más débil, pero no podía ignorarlas, hasta que un dolor punzante le atravesó la sien. Ariana ya llevaba semanas con dolores de cabeza. No era raro. Desde que regresó en el tiempo apenas había dormido. Era el precio de la tensión acumulada, pero esta vez el dolor no cedió. La vista se le nubló. Lo último que escuchó fue el grito de Dante llamándola justo antes de que perdiera el conocimiento. La duquesa había forzado su cuerpo demasiado y el estrés finalmente la había hecho colapsar. Sin embargo, con un poco de buen descanso, alimentarse bien, se recuperaría. Dante asintió con frialdad ante las palabras del médico y una vez que se quedó a solas con Ariana, se acercó a la cama y pasó los dedos por su cabello plateado. El contacto despertó un recuerdo lejano, tan vívido que parecía un sueño. La pequeña mano que estaba fría empapada de agua de río y sin embargo ardía de fiebre. Aquel cuerpo estaba al borde de la muerte y aún así se aferró a él. Fue por esos ojos esmeralda nublados pero llenos de confianza que Dante no pudo abandonarla. Ella no lo miraba como si fuera un bastardo despreciable ni un monstruo que mataba gente. Era la primera vez que alguien lo veía así. Levántate, Ariana. He hecho pagar a tus enemigos con creces. Ahora es tu turno de pagarme el precio que pagué por salvarte. La última frase fue tan suave que apenas fue audible. Entonces Riot apareció, trayendo un nuevo informe. Sus hombres habían capturado a un asesino en la frontera de la capital.
Cuando Ariana despertó estaba confundida, pero los recuerdos pronto regresaron en cuanto reconoció el techo de su habitación. No obstante, cuando se incorporó se dio cuenta de que Dante estaba sentado allí con los ojos cerrados. Sus pestañas eran largas, el puente de su nariz recto y sus labios. Ariana contuvo el aliento. Los labios que tan bien sabía usar para lanzar palabras afiladas ahora estaban relajados, y como si algo la impulsara extendió la mano lentamente. Sus dedos rozaron aquellos labios suaves a pesar de la dureza de su cuerpo y su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estás haciendo? La voz baja la atravesó como una flecha. Ariana se sobresaltó y trató de apartarse, pero Dante la sujetó de la muñeca y al perder el equilibrio cayó justo encima de él. ¡Qué audaz! La cercanía la puso más nerviosa, así que Ariana trató de moverse de nuevo, pero cada intento la hacía rozar más el torso de Dante, quien dejó escapar una risa baja mientras el mundo de Ariana giraba y giraba, quedando de espaldas contra las sábanas, con Dante inclinado sobre ella. Me tocaste porque tenías curiosidad, ¿verdad? Pues sírvete bien. Al fin y al cabo somos esposos. Dante sonrió más al verla enmudecer, pero tampoco le dio tiempo de reaccionar antes de que su rostro descendiera y la besara. Sus brazos la envolvieron con fuerza sin dejar espacio entre ellos. Ariana sintió que se quedaba sin aliento, como si se la tragara por completo. No obstante, las palabras que había escuchado en sueños regresaron a su mente. Ahora es tu turno de pagarme. Aquella voz no había sido una ilusión, y como un rayo, la comprensión la atravesó separándose de él. Creo que tengo algunos recuerdos. El festival de música, el bosque que apareció allí era un lugar real en mi memoria. El dolor de cabeza apareció. Era fuerte, pero lo ignoró. ¿Cuándo fue la primera vez que nos conocimos? Los ojos de Dante se abrieron y lentamente se acercó a ella hasta llegar a su oreja. Te daré una pista. Mi primer beso fuiste tú. Más que aclarar algo, la había dejado más confundida, y por más que ella le rogó que le contara, lo último que él le dijo fue: No deberías haberlo olvidado en primer lugar. Su voz fue dura, pero su tono parecía tranquilo, y a la mañana siguiente, Ariana se enteró que Dante había ido a las mazmorras imperiales. Todo el mundo sabía que las mazmorras del imperio eran el lugar más vigilado. Esa mañana, Elías Reiner la recibió con entusiasmo. Era fácil entender por qué Dante parecía tratarlo con tanta confianza. Elías era alguien que inspiraba simpatía de inmediato, pero la razón por la que Ariana había ido a ver al marqués y dueño del periódico imperial eran por dos cositas. 1. Dar una entrevista acerca de sus composiciones y 2. Revisar algunos periódicos antiguos, específicamente aquellos publicados hacía 10 años atrás. Poco después, Elías la condujo al archivo subterráneo donde las estanterías parecían infinitas, perfectamente ordenadas por año. Ariana comenzó a buscar. En muchos periódicos vio artículos de Dante. Dante Heigenberg sucede al duque. La foto mostraba a Dante sonriendo con arrogancia. Lo observó un instante y lo devolvió en su sitio y siguió buscando hasta que otro título llamó su atención. Dante Heigenberg, el heredero más joven, desaparece. Se cree que cayó en los tramos superiores del río Eren. La búsqueda es difícil ya que no hay testigos. Ariana leyó el artículo de forma distraída antes de detenerse en la fecha de publicación, 10 de febrero del año 314. Era imposible olvidar ese día porque fue la fecha en que su madre y su abuelo, de camino al condado de López, murieron en un accidente de carruaje. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios, pero sus sospechas se convirtieron en certeza. Dante definitivamente estaba relacionado con ese incidente. Su cabeza comenzó a palpitar y los recuerdos emergieron de golpe como burbujas rompiendo la superficie del agua. Si no quieres morir, abre los ojos. Si pierdes el conocimiento ahora, morirás. La imagen era clara ahora. El rostro que había visto en ese entonces era el de Dante cuando era niño. Fue allí que la voz de Elías la sacó de su trance, pero al verla pálida se acercó rápidamente. Marqués, usted ha sido amigo del duque durante mucho tiempo, ¿verdad? Preguntó Ariana. Elías parpadeó sorprendido por la pregunta inesperada, pero asintió. Quiero saber más sobre la infancia de mi esposo, dijo ella finalmente mientras los ojos de Elías se abrieron por la sorpresa. Y si bien el marqués dudó al principio, pronto acabó accediendo, pero lo que le contó superó lo que ella había imaginado. Ariana ya sabía que Dante era un hijo ilegítimo, que tenía 3 hermanastros de la duquesa anterior y que todos habían renunciado a sus derechos de herencia, permitiéndole a él, hijo de una concubina, convertirse en duque. Lo recordaba porque había sido el mayor escándalo en la sociedad noble, pero los logros de Dante fueron tan grandes que nadie se atrevió a cuestionarlo. Eso era lo que ella creía saber, pero la realidad era mucho más oscura.
Dante había sufrido abuso, mucho peor de lo que podrías imaginar. Desde niño, él ya era un genio, destacaba tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en lo académico, pero eso solo empeoró las cosas para él. El odio de sus hermanastros era terrible. Llegó a tal punto que un día lo dejaron inconsciente y lo arrojaron al río. Era pleno invierno y el río Eren ya era famoso por sus rápidas corrientes. Sí, fue un milagro que sobreviviera. Los tramos inferiores del río Eren se encontraban en el bosque de Farge, el mismo bosque donde su madre y su abuelo habían muerto en el accidente de carruaje. Las piezas que llevaba años acumulando se colocaron por fin en su sitio una a una. Su dolor de cabeza se intensificó, pero apretó los dientes y siguió pensando. Ariana se levantó y abandonó el periódico con la excusa de que volvería más tarde para la entrevista, pero en vez de eso, ella fue en busca de Dante. Al llegar a la entrada del sótano del palacio, mientras aguardaba, Ariana intentó ordenar sus pensamientos, pero entonces algo en la pared llamó su atención. Se trataba del retrato de un hombre extremadamente pálido, sus ojos extrañamente grandes, su nariz y boca sombreadas como si estuvieran huecas, tan parecidos a una máscara blanca, murmuró Ariana. Esa era la imagen que había visto en sus sueños, la misma que había plasmado en el escenario. Al preguntarle al guardia, este le explicó que se trataba de un hombre que se había infiltrado en el palacio. Lo habían atrapado anoche y el duque lo estaba interrogando personalmente. Ariana, ¿qué estás haciendo aquí? Te pedí que descansaras. ¿Y por qué estás tan pálida? Dante estaba allí, desaliñado, como si hubiera ido corriendo, pero Ariana necesitaba respuestas. El prisionero del retrato. Quiero verlo, por favor, dijo ella con firmeza. Dante la observó unos segundos antes de asentir y hacerle un gesto para que la siguiera. Riot, que estaba allí, parecía alarmado. Después de todo, aquel lugar no era adecuado para una dama, pero la única respuesta de Dante fue: ella no es tan frágil. Después de eso, Dante abrió la puerta y en el centro, un hombre estaba sentado en una silla. Era idéntico al retrato. Su piel era tan blanca que parecía de yeso, su expresión vacía como si llevara una máscara, y Ariana lo reconoció en el acto. Definitivamente lo he visto antes. Hacía mucho tiempo. Cada vez que el carruaje se balanceaba suavemente, el pequeño cuerpo de Ari temblaba, y cada vez que eso pasaba, la mano que la sostenía le daba suaves palmadas en la espalda. El movimiento regular y el calor del regazo la adormecieron, hasta que una voz por encima de su cabeza rompió el silencio. Era su madre, Cecilia López, que seguía llorando por la traición de su marido. Su padre, Eduardo López, la consolaba con voz serena. Ambos creían que Ariana estaba dormida, pero en realidad solo fingía serlo. Su madre, que siempre sonreía brillante como el sol, ese día lloraba como si la hubieran roto por dentro. Divórciate, dijo entonces su abuelo, pero su madre negó, porque una mujer divorciada mancharía la reputación de su familia. ¿Y qué importa la reputación? La voz del abuelo sonó más dura de lo que Ari había escuchado jamás. Si queda manchada será por culpa de ese bastardo, no tuya. Lo único que me importa es la felicidad de ustedes, de ti, hija mía, y de mis nietos. Olvida todo lo demás y busca tu propia felicidad. Pero él no querrá divorciarse, padre. Entonces lo obligaremos a hacerlo. Lo dejaremos sin propiedad, sin título, que pague por destrozarte el corazón. En su pequeña cabeza, Ari solo pudo entender lo esencial. Su papá había hecho llorar a su mamá, pero eso no fue lo único que supo esa noche. Hija mía, creo que también deberías saberlo. ¿Te enteraste de lo que le pasó a Janice hace unos días? Oh, Janice. Janice era la mayor de las chicas que cantaban las canciones que componía Eduardo. Esa niña vino a verme la otra noche. Estaba ebria, temblando y me contó algo extraño. Últimamente ha estado mucho con el grupo del segundo príncipe. Creo que fue a una de sus reuniones secretas ese día. La voz de su abuelo se volvió aún más grave. Dijo que había escuchado algo que no debía. Planean asesinar al príncipe heredero. La respiración de su madre se detuvo. Entonces, papá, tú también estás en peligro. No te preocupes. Ya contraté escoltas en secreto. Hay mercenarios protegiendo el carruaje incluso ahora. No quería preocuparte, pero ya no puedo ocultarlo. Planeo informar de todo esto a su majestad el emperador. Él va a decidir qué hacer. No voy a dejar que les pase algo. Y fue en ese momento que algo atravesó el techo del carruaje. Cecilia apenas tuvo tiempo de escuchar un rugido metálico y ver cómo la sangre de su padre le salpicaba. El techo fue arrancado y un hombre de rostro pálido apareció riendo, con la espada aún goteando. ¿Por qué fuiste a contratar a nuestro escuadrón del amanecer? Qué lástima para ti, anciano. Debiste quedarte tocando el laúd y no meterte con la gente equivocada. Cecilia entonces tomó a su hija en brazos y corrió hacia el bosque. El atacante la siguió jugando con ellas como si fuera una cacería. Finalmente, su madre se detuvo, la puso en el suelo y la miró a los ojos. Riri, escucha. Corre todo lo que puedas y sal del bosque. Busca un pueblo, pide ayuda y no mires atrás.
Prométeme que lo harás. No, mamá, ven conmigo. Pero Cecilia solo pudo sonreír entre lágrimas mientras la empujaba con fuerza. Ari corrió hasta que le dolió el pecho, corrió hasta que las lágrimas le nublaron la vista. Pero el bosque terminó de golpe en un acantilado y un hombre salió de entre las sombras. Ven aquí, señorita. No huyas. Sus ojos hundidos brillaban con deleite. Ari retrocedió y las piedras cayeron por el precipicio. Sabía que si ese hombre la atrapaba no viviría, así que cerró los ojos y saltó. Su último pensamiento fue que no pudo cumplir con la promesa de su madre. Sin embargo, a pesar de que la oscuridad la envolvía, pronto una voz la sacó de allí. Si no quieres morir, abre los ojos. Era la voz de un niño que golpeaba sus mejillas desesperadamente mientras le daba respiración boca a boca, y cuando sus párpados por fin se abrieron, vio unos ojos rojos brillantes como rubíes mirándola fijamente. La cueva estaba tibia gracias a la hoguera que el otro chico había encendido. El muchacho que la había salvado lucía igual de nervioso, pero apretó los dientes en una mueca feroz. ¿Tu madre también es una concubina? ¿Fueron tus hermanos quienes te arrojaron al río para que murieras? Muchas de las cosas que él decía eran cosas incomprensibles para Ari. Lo único que recordaba era a ese hombre terrorífico que la hizo temblar. El niño a su lado entonces la abrazó de golpe. Me hiciste tu benefactor sin mi permiso, pero no pienso dejar que mueras sin mi permiso. La mezcla de su calor y el de la fogata fue derritiendo el frío de su cuerpo y Ari asintió con los labios temblorosos. No moriré. Pues eso espero. Es la primera vez que salvo a alguien y odio fallar más que morir. No importa en qué, no puedo fallar ni una sola vez. Ari bajó la cabeza y tras superar el temblor y el miedo preguntó lo que realmente quería saber. Incluso con tanta sangre saliendo del cuerpo, ¿se puede vivir? El niño frunció el ceño y negó. Ari nuevamente rompió en llanto. Ya lo sabía, pero escucharlo dolía porque no volvería a ver a su abuelo ni a su madre. Una mano torpe golpeó su espalda, incomodando y consolando a la vez. Escucha, esto es un secreto, murmuró el chico. Yo también lloré cuando mi madre murió, así que llora por hoy, pero solo por hoy, porque las rabietas no sirven para vengarse. ¿Vengarme? Sí, la forma más fácil sería con una espada. El chico miró su bracito de fideo y frunció el ceño. Pero si no, encontraremos otra manera. Debes ser buena en algo. Soy buena cantando, dijo la inocente Ari casi sin pensar. El niño la miró como si hubiera dicho una tontería. ¿Qué haría? ¿Cantar hasta romper tímpanos? Pero, ¿qué podría saber una pequeña de apenas 10 años sobre la venganza? Está bien, no te preocupes. Te saldrás con la tuya, ya verás. El tono de ese niño era brusco, sin rastro de afecto, pero a su manera estaba buscando reconfortarla. Después de eso, ambos caminaron durante el día y durmieron en cuevas por la noche. Fue el tercer día que Ari notó algo. Ese niño nunca dormía, no porque no quisiera, él simplemente no podía. Padecía de algo llamado insomnio. Había sido así desde que su madre murió. Y en su inocencia, Ari se armó de valor y le dijo: si no puedes dormir, ¿quieres que te cante una canción de cuna? Dante arqueó una ceja con una sonrisa burlona. Mi mamá siempre decía que podía quedarse dormida cada vez que me escuchaba. Me salvaste la vida, pero al menos déjame hacer esto. Acuéstate, yo haré guardia esta noche. Ari a esa edad ya estaba segura de su talento, así que esta vez no cedió a las burlas y volvió a insistir. Dante, que seguía escéptico, finalmente se dejó caer y cerró los ojos. Entonces Ariana se aclaró la garganta y comenzó a cantar. Una noche de luna, una noche estrellada. Ariana no esperaba que su canción tuviera un poder mágico que lo hiciera dormir de inmediato. Yo sigo el camino de la luz de las estrellas para encontrar. Pero si al menos podía aliviar su cansancio, valdría la pena, así que siguió cantando. Era la canción de cuna que su abuelo le había enseñado. Las lágrimas amenazaron con escapar, pero las contuvo y continuó. Y cuando vio que Dante ya dormía, sonrió con ternura al escuchar su respiración acompasada. El invierno fue implacable. Durante el día el sol hacía el frío tolerable, pero en la noche el viento helado los obligaba a acurrucarse para no congelarse. Al quinto día, Ariana apenas podía caminar. Tenía fiebre y sus piernas se dieron y cayó. Dante fue quien la cargó cuesta arriba. No pierdas la conciencia, ¿me oyes? Si la pierdes ahora, no despertarás. Vamos, canta como sabes hacerlo. Las palabras de ese obstinado niño que sonaba más como un adulto lograron aferrarla a la realidad. Ariana sonrió débilmente y apoyó la mejilla contra su espalda. Su voz salió en un susurro. ¿Sabes? Tengo un sueño.
Para su sorpresa, Dante preguntó con curiosidad. Si hago música, quiero tener mi propio lugar donde la gente pueda cantar y bailar. Quiero tener un teatro de ópera y lo llamaré El Paraíso. Susurró con una tímida sonrisa. Es un nombre rústica, replicó Dante, encogiéndose de hombros. Ariana sonrió de todos modos. Era la primera vez que se atrevía a compartir ese sueño con alguien. Por cierto, ¿cómo te llamas? Dante la miró con una mezcla de fastidio y resignación. Dante. Mi nombre es Dante Heisenberg. Es un nombre difícil pero bonito. Lo recordaré por siempre. Pues más te vale que nunca lo olvides, porque es el nombre de quien sufrió tanto para salvarte. Ariana sonrió débilmente porque aunque él no lo pidiera, Dante Heisenberg sin duda era un nombre imposible de olvidar. Pero días después, cuando la fiebre finalmente derribó a Ariana, sus recuerdos también comenzaron a desordenarse. Ariana. Cuando Ariana volvió a abrir los ojos, lo primero que vio fueron esos ojos rojos tan hermosos como rubíes, que le devolvieron su pasado. Ahora podía recordarlo todo. Después de su enfermedad, Ariana había olvidado incluso la muerte de su madre y su abuelo, y tuvo que volver a enfermar al enterarse del funeral. ¿Por qué no me lo dijiste? Tú recordabas todo desde el principio. Las lágrimas de Ariana caían por sus mejillas y Dante solo pudo sonreír con ironía. Como si fuera a decir algo a la tonta que terminó olvidándome por completo. Ariana se rió ante sus palabras. Lamento haberte olvidado y gracias por salvarme. Te prometo que no volveré a hacerlo. Dante la observó en silencio antes de que una sonrisa de profunda satisfacción curvara sus labios. Sí, te salvé. Tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella con una lentitud casi reverente. Eres la única que salvé, así que nunca me olvides otra vez. Susurró como si la marcara con sus palabras. Unas horas después, Ariana volvió a las mazmorras junto a Dante. El prisionero giró hacia Ariana con ojos temerosos y ella lo miró fijamente. El hombre ya no parecía un monstruo, era solo un cobarde temblando miserablemente. Siempre pensó que su venganza acabaría cuando terminara con Edward, Alena y Lucas, pero estaba equivocada. Y sí, quería matar a ese hombre con sus propias manos, pero ese hombre solo era un instrumento. El verdadero culpable estaba allá afuera aún. El rostro del hombre pálido palideció aún más, inseguro de cuánto recordaba ella. Ariana entonces decidió mantenerlo así. Sus recuerdos serían su mejor arma, y no tenía intención de mostrarla. Entonces un sonido de pasos interrumpió el silencio y el emblema de un soldado de la Casa Real apareció. Según él, solo había llegado para verificar que todo estuviera en orden, pero Ariana lo supo al instante. Había sido enviado por el actual príncipe heredero, quien debía temer que el incidente de hacía 10 años saliera a la luz. Por supuesto, nadie más que el hombre pálido sabía que ella también estuvo allí en ese carruaje. Si lo hubiera sabido, ya estaría muerta. Ya en el carruaje, camino a la residencia del duque, Ariana se quedó pensativa, hasta que la voz de Dante la sacó de sus pensamientos. Es divertido observar lo que haces, pero no me gusta ser solo un espectador. Ariana lo miró en silencio, dudando, pero finalmente le relató lo que sabía. La conversación entre su abuelo y su madre poco antes de sus muertes, y todo lo que había recordado de su pasado. Entonces, tu nuevo objetivo de venganza es el príncipe heredero. Ella asintió. Había llegado el momento de decírselo. Así es. Es por eso que te entenderé si decides cortar nuestra relación aquí. El golpeteo de sus dedos contra el asiento se detuvo. Lentamente él volvió la mirada hacia ella, sus ojos rojos fríos como el hielo. Acusar al príncipe heredero de ser mi enemigo es traición. ¿Crees que no lo sé? Interrumpió Dante, recostándose en el asiento con una sonrisa torcida. Cuando estoy contigo solo suceden cosas muy interesantes, así que no vuelvas a decir algo como eso. Eso no es divertido, mi señora. Ariana estaba sin palabras. Dante Heisenberg estaba como una cabra. Aún así, ella asintió en silencio, como una muñeca de cuerda, y solo entonces él pareció satisfecho para luego reanudar el tema del príncipe heredero, que, según sabía, ya había rumores de una colusión sucia durante la abdicación del príncipe heredero, rumores que se mantenían en silencio en la corte, pero se propagaban con facilidad en el campo de batalla. Sin embargo, hay algo en lo que estás equivocada, Ariana. El asesino que fue interrogado no fue contratado por el príncipe heredero. Ariana abrió los ojos de par en par. Fue tu padre. La respiración se le detuvo mientras escuchaba la verdad que desconocía, que su madre, quien estaba a punto de solicitar el divorcio, habría hecho que su padre se quedara sin nada. Las piezas se encajaron en su mente como un rompecabezas macabro. La razón por la que su madre debía morir, la alianza de su padre con el príncipe heredero, todo tenía sentido ahora. Una risa seca escapó de sus labios. Su padre, que había traicionado a su madre, tenido una aventura e incluso una hija ilegítima, ahora también era cómplice de su asesinato. Y aún así, ella había buscado su aprobación durante toda su vida. Otra cicatriz se grabó en su corazón.
Mientras tanto, en su majestuosa oficina, el príncipe heredero parecía un animal enjaulado. El informe del soldado aún resonaba en su cabeza. El duque no parecía tener otro propósito que interrogar al traidor, y la duquesa había ido únicamente para ver a su marido. Sin embargo, la sensación de inquietud no lo abandonaba, porque si esa mujer, Ariana, lograba contactar al prisionero y descubrir que él mismo había estado involucrado en la muerte de su familia 10 años atrás, sería un completo desastre. Su posición como príncipe heredero ya era lo bastante inestable. Nadie lo sabía, pero él era consciente de que el emperador no le tenía aprecio. Incluso había rumores de que consideraba a Dante Heisenberg como una opción para el trono. Y si en medio de esa situación surgían sospechas de que había planeado asesinar al antiguo príncipe heredero, el emperador no dudaría en abrir una investigación. Y si la verdad salía a la luz, su derecho al trono podría desmoronarse. Sin embargo, pensando objetivamente, si Ariana había descubierto algo o no, eso no importaba realmente. El verdadero problema era el duque Heisenberg. Eliminarlo hubiera sido la mejor opción, pero si hubiera sido tan fácil, ya lo habría hecho años atrás. No, la alternativa era mucho más sutil: separar a Ariana de su esposo. Sabía cuánto la deseaba el duque, y bastaría con torcer un poco esa emoción, con sembrar celos o desconfianza. Después de todo, no había nada tan fácil de corromper como el deseo de un hombre, pensó con malicia. En la residencia del duque, Ariana miró sorprendida a los 3 caballeros que se inclinaban ante ella. Eran los legendarios caballeros de las sombras de Heisenberg, famosos por su habilidad de infiltrarse en cualquier lugar. De ellos aprendería señales de guerra simples, pequeños gestos para comunicarse sin hablar. Dante sabía que debía anticiparse. El príncipe heredero era peligroso, y si había sospechado de ella, era probable que pronto moviera sus piezas. Ariana no puso objeciones ante eso. De hecho, se sentía mucho más segura al saber que alguien la protegía, y fue por eso que se subió con confianza al carruaje y pidió que la llevaran a Bel-Ir, un lugar poco conocido donde trabajaba un hombre que en su vida anterior había muerto en la guillotina por denunciar los crímenes del príncipe heredero. Y si existía alguien que odiara al príncipe tanto como ella, estaba dispuesta a encontrarlo. Y una vez llegó allí, un hombre de mediana edad que parecía estar ordenando documentos se quedó petrificado al verla. Ariana no podía asegurar si el hombre de sus recuerdos era el mismo, hasta que éste murmuró en un hilo de voz: Señorita Riri. Los ojos de Ariana se abrieron de par en par. Riri era el apodo que solo usaba su madre y su abuelo, y solo quienes habían trabajado en la casa López durante la vida de su abuelo lo sabían. Ariana frunció el ceño. No reconocía el rostro, pero la voz, esa voz, le resultaba inconfundible. ¿Señor Hoffman? Hoffman había sido el ingeniero de sonido de la ópera López y el padre de Janice Hoffman, la soprano más brillante de su época, y la pupila de su abuelo, la mujer que había sido hallada muerta en un hotel y cuya muerte la policía había despachado como un suicidio por desamor. Por supuesto, todo fueron viles mentiras. Todo aquello había sido una obra del príncipe heredero. Sí, era el señor Hoffman, el que reunía pruebas de que el príncipe heredero asesinó a su hermano mayor, el que fue atrapado y condenado, e incluso en esta vida seguía reuniendo pruebas para vengar a su hija. Lo siento mucho, señor Hoffman. El anciano se llevó una mano al rostro, visiblemente conmovido, negando con la cabeza, pero Ariana esta vez fue firme, porque esta vez vengaría a su madre, a su abuelo y a Janice. Cuando el carruaje llegó a la residencia ducal, otro carruaje real bloqueó el paso, y un guardia del palacio se acercó para informarle a Ariana que Su Alteza el Príncipe Heredero solicitaba una reunión privada con él. Por supuesto, habían esperado el momento en que Dante no estuviera para hacerlo. Ariana aún necesitaba tiempo para reunir pruebas suficientes, pero si rechazaba la reunión, solo alimentaría las sospechas del Príncipe Heredero, así que decidió aceptar. Después de todo, tenía a los Caballeros de las Sombras como salvaguarda, y había acordado que si no regresaba en 10 minutos, intervendrían. No obstante, al llegar, la llevaron a una de las habitaciones del palacio, y Ariana abrió mucho los ojos al ver quién la esperaba allí. Era Lucas Peregrine, que se le acercaba tambaleante y con voz quebrada. Mi amor, Su Alteza me dio la oportunidad de hablar contigo. Si me perdonas, él también me va a perdonar. El ceño de Ariana se frunció. ¿Lucas había sido liberado sin juicio? Y de pronto su ex se arrodilló mientras soltaba un montón de excusas diarreicas, y así fue hasta
que su mirada se detuvo en el cuello de Ariana, específicamente en una marca roja, y sus ojos se oscurecieron de celos. Tú le entregaste tu cuerpo a ese hombre. Ariana lo miró incrédula. Era sorprendente hasta dónde llegaba su mente retorcida. Tú nunca me dejaste tocarte ni una sola vez. Ofrecí todo y aún así me rechazaste. Tú me empujaste a mirar a otra mujer. La rabia y los celos lo consumieron, y antes de que Ariana pudiera reaccionar, Lucas le clavó algo en el brazo. Un dolor punzante le recorrió la piel. Ariana intentó gritar, pero su voz apenas salió en un murmullo. Un entumecimiento helado se extendió por su cuerpo mientras perdía el control de sus músculos. Los ojos de Lucas ardían con un brillo febril, embriagado de verla allí, incapaz de moverse. Luego, sus dedos húmedos y pegajosos recorrieron su hombro de forma repugnante. Si te tengo aquí, él ni siquiera te va a mirar de nuevo. Serás desechada en un instante. Ariana se obligó a mantener la calma. Era el huésped del emperador y debía asistir a la audiencia programada para ese día. Además, había entrado al palacio del príncipe heredero bajo la mirada de muchos, y si no aparecía a tiempo, los caballeros de las sombras irrumpirían. Y justo cuando los dedos de Lucas comenzaron a remover la tela de su vestido, un estruendo sacudió la habitación. La puerta se abrió de un golpe y algo plateado atravesó el aire, clavándose en el hombro de Lucas, quien gritó de forma desgarradora. La hoja plateada llevaba grabado el emblema del único ducado del imperio, y pronto la voz de Dante resonó áspera y potente, erizándole la piel. Ariana no pudo girar la cabeza, pero reconoció de inmediato su presencia. Más allá, Lucas suplicó que le sacaran la espada. Verlo temblar, sometido por un miedo mayor que el que él le había provocado, era perturbador. Entonces Dante extrajo la hoja de un tirón. Sin perder tiempo, tomó a Ariana en brazos y salió de la habitación. Los soldados del palacio intentaron bloquear su paso, tartamudeando sobre las órdenes del príncipe heredero, pero el tono de Dante fue gélido. Muévanse si no quieren morir aquí. Los hombres asustados lo dejaron pasar, y mientras avanzaban, Dante gruñó en voz baja y cortante. ¿Qué estabas pensando entrando sola en la guarida de ese loco? Aun si ese idiota te dio una orden, debiste negarte. La voz de él retumbaba en las paredes del pasillo, y Ariana lo miró incapaz de comprender hasta que vio sus ojos. Sí, dicen que los ojos son las ventanas del alma, y ese dicho nunca tuvo tanto significado hasta ahora. No vuelvas a actuar imprudentemente. Este es el cuerpo que yo salvé. Ni siquiera tú tienes derecho a usarlo de esa forma. El corazón de Ariana comenzó a latir con fuerza, mientras asentía y se dejaba llevar por Dante. Ariana no supo cuánto tiempo había pasado cuando abrió los ojos, pero sentía el cuerpo cálido y ya podía moverse libremente. «Ya puedo moverme», dijo con alivio. No sé. Respondió una voz a su lado en un tono apagado. Al girarse, Ariana notó que Dante estaba a su lado, pero parecía más cansado que ella. El área bajo sus ojos estaba oscurecida, y es que en realidad el pobre no había dormido nada, ya que cierta duquesa lo había agarrado como osito de peluche. ¿Quién hubiera dicho que eras una horrible torturadora? Ariana parpadeó confundida hasta que bajó la mirada y se dio cuenta. Adiós al rumor de la impotencia. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste de verdad?, preguntó Ariana ya cuando por fin calmó a su corazón. Dante hizo una pausa antes de responder. No lo recuerdo. Ella desvió la mirada hacia la ventana. La noche era larga y oscura, tal vez demasiado larga para alguien que como él llevaba años desvelándose. Entonces cierra los ojos y trata de dormir aunque sea un poco. Yo voy a vigilar esta noche, dijo ella repitiendo sus palabras de hacía 10 años. Dante soltó una risa baja que rompió el aire, rozándole el oído como un escalofrío. Él también recordaba aquella conversación de hacía 10 años. ¿Qué sueles hacer cuando no puedes dormir?, susurró ella tomando un poco más de valor para hablar, sin esperar que él se tomaría ese momento para una pequeña venganza. Cosas malas. Sí, los pensamientos de Ariana se llenaron de todas esas cosas malas. Beber, fumar, etc. Ariana frunció el ceño en silencio. Todas eran cosas que solo dañaban su cuerpo, pero había una pregunta que Ariana aún quería hacer. ¿Solo eso? Sí, Ariana sabía que había más, que esas no eran las únicas cosas que él recurría en las noches de insomnio. Pero después de un largo silencio prolongado, el valor de Ariana se desinfló y se disculpó. Lo siento, no quise incomodarte. Después de todo, ya eres un adulto y podías invitar a quien quieras por la noche y hacer Creo que estás malinterpretando algo. La interrumpió Dante con rapidez. Es cierto que he invitado a cantantes a mi habitación, pero nunca he hecho nada indebido con ellas. El corazón de Ariana dio un vuelco. No era asunto suyo con quien compartiera Dante la cama, y sin embargo no pudo evitar que sus orejas se agudizaran. Les pedí que cantaran una canción para mí. Ariana parpadeó desconcertada.
nada. ¿Cantar? Sí, una canción de cuna, como las que se les canta a los niños. Ella se quedó muda. Había escuchado rumores de que Dante pedía compañía, pero nunca imaginó que sería por algo así. Pero ni siquiera los cantantes más famosos lograban cantar como esa niñita. Dante torció los labios en una sonrisa mientras Ariana, sin pensarlo, dejó escapar una propuesta que la sorprendió incluso a ella misma. Si no puedes dormir, ¿quieres que te cante una canción de cuna? Dante la miró sorprendido y Ariana se mordió el labio, arrepintiéndose de haberlo dicho, pero ya no podía echarse para atrás. Podría ayudarte un poco, es decir, sé que ha pasado mucho tiempo desde que entoné una nota, quizás debería practicar un poco antes de hacerlo. Entonces hazlo, practica aquí justo ahora. Ariana lo miró con sorpresa, sus ojos rojos la atraparon y no pudo apartar la vista. Era como si la desafiara a retroceder. Tragó saliva y casi en trance abrió los labios y su voz suave salió, temblorosa pero afinada. No sonaba tan mal como temía. Inspiró hondo y dejó que la memoria guiara sus palabras. Las notas fluían solas como si siempre hubieran estado allí esperando salir. Recordó las noches de su infancia, las suaves palmas de su madre en su espalda, el calor de una manta y la seguridad de un abrazo. El tiempo pareció detenerse. Ya no estaba en la residencia ducal, sino en aquella cueva donde había cantado por primera vez. Cuando terminó el verso, algo cálido cubrió sus labios. El aliento de Dante chocó contra el suyo, un segundo antes de que un beso ardiente la envolviera. No hubo cortesía ni vacilación. Su lengua se abrió paso sin permiso, haciéndola arder la piel. Cuando la falta de aire los obligó a separarse, sus respiraciones se entremezclaron en silencio. Los ojos rojos de Dante parecían más oscuros que nunca. Murmuró una maldición entre dientes y de repente se apartó de golpe. No quería que esto pasara, al menos no hoy cuando apenas... Ni siquiera tuvo que terminar su frase para que ella entendiera, pero al sentir la pérdida de su calor, Ariana se aferró a su brazo y le pidió que no se fuera. Los ojos de Dante se abrieron como platos. Ariana respiró hondo sin estar del todo segura de lo que trataba de expresar. Lo único que sabía con claridad era que no quería dormir sola en esa cama enorme. Si Dante pensaba que estaba siendo considerado con ella por lo de Lucas, estaba equivocado. La única razón por la que no había tenido pesadillas esa noche era porque lo había usado como escudo mientras dormía. No quiero pasar la noche sola, así que, por favor, quédate a mi lado y haz que lo olvide todo. Dante tragó saliva con fuerza. Su manzana de Adán se movió visiblemente mientras la miraba como un león hambriento y su voz salía casi como una advertencia. Si vas a huir, esta es tu última oportunidad, Ariana. Pero ella solo asintió apenas, de forma tan leve que fue casi invisible, y como si esa diminuta señal bastara, Dante se inclinó sobre ella, la cama se hundió bajo su peso y el corazón de Ariana palpitó al mismo ritmo. El calor de su cuerpo la envolvió como un maremoto. La luz brillante atravesó sus párpados. Ariana intentó moverse, pero se quedó rígida. Dante Heisenberg era más letal que cualquier poción de inmovilidad, y cuanto más recordaba, más se acaloraba su rostro. Y sí, ella misma había detenido a Dante cuando quiso irse, pero nunca pensó que la noche terminaría así. Sabía bien lo que hacen un hombre y una mujer, pero esto había sido completamente diferente de las noches que había soportado siendo la marquesa de Pedegrín. ¿Ya estás despierta? Allí estaba el machacador, tan impecable como siempre y sin rastro de cansancio. De hecho, hasta parecía brillar. ¿Sería por esa sonrisa? Y a diferencia de Dante, que parecía irradiar luz, Ariana estaba segura de que lucía como alguien enferma, totalmente descaderada. Acuéstate hasta que te apetezca. Si quieres comer, puedes hacerlo en la cama. Iré al palacio. Volveré a tiempo para cenar juntos. Ariana parpadeó varias veces notando lo bien vestido que estaba, informándole como si fuera natural antes de salir, como si de verdad fueran una pareja normal. Voy a ver a su majestad. Necesito presentar formalmente mis quejas por lo que su hijo le hizo a mi esposa. Entonces iré contigo. Pero Dante la detuvo en seco, tomándola de los hombros frente al espejo. No creo que sea buena idea, mi señora, dijo señalando su piel que estaba cubierta de marcas rojas desde la nuca hasta la clavícula y bajando por el sur hasta los matorrales. Para cuando la puerta se cerró tras él, Ariana miró el reloj que marcaba ya el mediodía. Y aunque Dante la había sugerido que descansara, lo cierto era que ella también tenía trabajo que hacer. Así que se levantó de la cama y caminó hasta la mesa, donde la esperaban los documentos que le había dejado el señor Hoffman.
Elixir de amor. Eso era lo que contenía la jeringa que Dante arrojó por la mesa. Una poción mágica, una droga repugnante que solo algunos miserables venderían en callejones oscuros. Una mezcla de afrodisíacos e hipnóticos. Esto fue lo que le inyectaron a mi esposa. Gruñó Dante, que clavó su mirada sobre el príncipe heredero tembloroso. Y el que instigó a ese bastardo para que arrastrara a mi esposa a una habitación secreta fuiste tú. Acusó directamente. El príncipe heredero, que había permanecido en silencio hasta entonces, de pronto estalló en un salto argumentando que él no sabía nada. Un hombre que había estado en prisión y que aseguró que usted le concedió el perdón consiguió de la noche a la mañana una droga ilegal tan rara y en grandes cantidades. Dante guardó un silencio denso antes de rematar. ¿Y me dices que no sabías nada? El gesto de Dante se torció con fiereza. Esa excusa es demasiado pobre, y si su Alteza no tuviera la inmunidad que le concede su sangre real, lo habría desafiado a un duelo aquí mismo. Las palabras eran un desafío, pero el tono lo convertía en una amenaza de muerte. El emperador se llevó las manos a las sienes como un gesto cansado. Hablar de un duelo contra un miembro de la familia imperial rozaba la traición, pero el crimen del príncipe era tan grave que no había mucho que pudiera reprocharle a Dante, y por más que su heredero intentara excusarse, era imposible borrar el hecho de que él había empujado a Ariana directamente a las fauces de Lucas. Las palabras del duque eran irrefutables, y el emperador sentía en carne propia el significado de aquel viejo proverbio: aunque tuviera 10 bocas, no tendría nada que decir. El príncipe heredero, incapaz de soportar la humillación, se levantó con las mejillas crispadas dispuesto a replicar, pero su padre lo acalló con un rugido que resonó en el salón. El emperador olvidó toda dignidad. Sabía cuánto resentimiento le tenía el príncipe heredero al duque Heisenberg, pero esta vez había ido demasiado lejos. No solo se trataba de que un prisionero indultado temporalmente hubiera puesto sus manos sobre la duquesa. El verdadero problema era que esa mujer era Ariana, la artista que había cautivado a toda la corte, cuyo nombre seguía en boca de todos incluso días después. El mismísimo príncipe del reino de Ende seguía en la capital solo para ver su próxima presentación. Me disculpo en nombre del príncipe heredero, dijo el emperador. No es necesario, solo quiero un castigo justo, su majestad. La expresión del emperador se tensó. Sabía lo que implicaban esas palabras: levantar la inmunidad del príncipe heredero y permitir que fuese juzgado como cualquier otro criminal. Si me promete eso, no guardaré resentimiento hacia la familia imperial por lo ocurrido, añadió Dante, dejando claro que no obtener esa promesa, su resentimiento sería inevitable. El emperador se sumió en un largo silencio. La ira de Dante estaba justificada y el prestigio de la corona pendía de un hilo. Y entonces finalmente habló. A partir de este momento, el príncipe heredero queda despojado de su inmunidad. Inicien de inmediato una investigación implacable de este incidente. No voy a tolerar sombra de duda. Quien cava la fosa de otro, al final termina cayendo en ella. Con el emperador autorizando el castigo del príncipe heredero, Dante sentía que la balanza finalmente se inclinaba a su favor. En prisión ya había confirmado que Lucas estaba dispuesto a confesarlo todo, y una risa baja y oscura escapó de su garganta. No era solo satisfacción política lo que lo recorría, había algo más, algo que se enroscaba en el estómago y lo quemaba por dentro: Ariana. Entonces, como un relámpago, un recuerdo antiguo lo golpeó. Era el día del triunfo. La guerra de 10 años había terminado con una victoria total. Todo el imperio celebraba y la gente corría hacia él gritando su nombre, llamándolo héroe de guerra donde quiera que iba. Entonces, en medio de la multitud, Dante encontró un par de ojos que creyó no volver a ver jamás. Los reconoció de inmediato. Aquellos ojos verdes, frescos como un bosque de verano, eran los mismos que lo habían mirado hacía 10 años. Pero a diferencia de él, que se quedó sin aire, no había la menor agitación en esa mirada. No había sombra de anhelo, ni alegría, ni emoción, solo curiosidad, respeto y admiración. Lo miraba como si fuese un espectador más, como quien contempla estrellas lejanas en una noche despejada. Eso fue todo lo que ella le ofreció. Ella no me recuerda. La mera posibilidad lo revolvió por dentro. La sola idea de que hubiera borrado de su memoria lo que habían vivido juntos era tan desagradable que le dejó el ánimo tan sucio como agua de lluvia mezclada con barro. Así que esa noche, Dante caminó por la misma ruta que recorrió una década atrás cargándola en brazos. La imagen le arrancó una mueca de ironía. Sabía que no era momento para eso. 10 años habían pasado, había estado lejos del sistema y ahora debía regresar a casa para hacerse cargo del ducado. Pero por más que quisiera
quisiera detenerse, sus pies avanzaban por cuenta propia ignorando su voluntad. ¿No era patético? ¿Cómo podía estar tan obsesionado con una niña a la que apenas había conocido durante unos días en el pasado? ¿Qué se suponía que iba a decirle cuando la viera? Nos conocimos antes, pero pareciste no reconocerme, así que vine a verte. Ya pasó todo, así que ¿por qué no me cantas algo? Dante chasqueó la lengua. Las últimas palabras eran ridículas incluso para él, y fue allí cuando escuchó la voz suave de Ariana. Escondiéndose detrás de un árbol, Dante pudo distinguirla, pero a su lado estaba un hombre que no conocía. Gracias por escoltarme hoy, me divertí mucho. La voz de Ariana era suave, más madura que la niña de sus recuerdos, pero aún conservaba ese calor. Sin embargo, incluso desde donde estaba, Dante pudo notar su sonrojo, y la mirada que le mostró a ese hombre fue la misma que había visto cuando lo miró a él, y pronto sintió como si alguien le hubiera golpeado en el estómago con un mazo. 10 años habían pasado. El chico que solo sabía pelear y ganar guerras ahora era un hombre manchado de sangre, llamado carnicero y asesino, y ese tiempo había transcurrido para todos los demás también, así que no importaba si Ariana lo recordaba o no. Para él aquellos días habían sido su único recuerdo luminoso en medio de una vida de mierda, pero para ella solo era una de muchas memorias, una que el tiempo había suavizado hasta volverlo casi irrelevante, y cuando aceptó eso, Dante se retiró a las sombras, invisible. ¿A dónde lo llevo, su excelencia? La voz del cochero rompió el recuerdo y Dante sonrió torcidamente. A casa. El sonido de esa palabra le resultó extrañamente satisfactorio. ¿Ariana estaría esperándolo? ¿Lo extrañaría como él a ella? Se preguntó, sin poder esperar para estar con ella. Dante se sentía como un cachorrito que espera ansioso a su dueño. Poco le faltaba para mover la cola mientras Ariana lo invitaba a sentarse a su lado. En el atril estaba la partitura de la tercera parte de La mariposa fantasmagórica, la obra maestra inconclusa de Eduardo López. La pieza final nunca se terminó debido a su muerte, pero allí estaba, completa, extendida frente a él. ¿Era por eso que ella estaba tan emocionada? Sin embargo, los números escritos al azar en el papel no parecían encajar. Ariana señaló la partitura y luego presionó las teclas y un sonido claro llenó el silencio. ¿Lo escuchaste? Hay una disonancia aquí. Ariana tocó las teclas unas cuantas veces más y en efecto, allí estaban las disonancias, que por algún motivo parecían intencionales, como si su abuelo hubiera querido que alguien notara ese detalle y lo investigara. ¿Crees que tu abuelo dejó un código a propósito? Preguntó Dante inclinando la cabeza, y ante su acertada sospecha, Ariana sintió más entusiasmada. Así es. Elegí las notas que creaban disonancia y las transformé en números. El papel mostraba una serie de 10 dígitos que comenzaba con el número 7, exactamente el formato que usaba el Banco Imperial para las bóvedas especiales. Y en efecto, la combinación de números correspondía a una bóveda especial, pero para abrirla era necesario introducir una contraseña. Ariana asintió y pronunció el nombre. Celine. Ese era el nombre de la mariposa que había criado de niña junto a su madre. Sus alas blancas y traslúcidas habían inspirado a su abuelo a componer La mariposa fantasmagórica. Dentro de la bóveda no había joyas ni tesoros, sino algo mucho más valioso, una pila de documentos meticulosamente ordenados, y en la cima, una carta. Los documentos eran evidencia detallada de los crímenes del príncipe heredero cometidos cuando aún era el segundo príncipe, una lista meticulosa de las víctimas que había sacrificado para consolidar su poder. Ariana tomó la carta y la abrió con manos temblorosas. Un nudo se le formó en la garganta al leer la primera línea. Ariana, lamento no poder dejarte la ópera. De inmediato los recuerdos la golpearon, reviviendo aquella última conversación con su abuelo, cuando le había preguntado si era cierto que la ópera sería para Edward y no para ella. Él solo le había respondido que lo importante no era el edificio, sino las personas que siguieran su música. Junto a la carta había una notificación de admisión en la Real Academia de Arte de Ende y Ariana se quedó inmóvil, recordando las discusiones de sus padres en su infancia. Su madre quería enviarla a estudiar música, pero su padre se oponía por miedo a desanimar a Edward. Para evitar más peleas, ella había renunciado a su sueño. Sin embargo, su abuelo había hecho los arreglos en secreto. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Había olvidado las promesas de quien más la habían amado, entregándose a quienes siempre la habían despreciado, pero ya no permitiría que la culpa la consumiera. Así que se enjugó el rostro
rostro, tomó los documentos y salió de la bóveda donde Dante, al notar su rostro lloroso, la alcanzó en un par de pasos. ¿No era lo que esperabas encontrar en la bóveda? No era por eso que estaba triste, porque no se trataba de una decepción, era justo lo contrario. Los documentos en sus brazos tenían un valor incalculable. Por todos los dioses, ahora lloras más. Ariana se sentía tan expuesta y avergonzada que empujó el paquete de documentos en su pecho. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Hay otra caja fuerte que quiero revisar, añadió. Y unos minutos después, Ariana entró en la bóveda personal que su abuelo había preparado para su herencia. Había riqueza suficiente para mantener a toda la orquesta de la ópera de por vida. Sin embargo, lo que buscaba era otra pista, y aunque no la halló, algo sí que llamó su atención. Un collar que conocía muy bien. Dante se acercó para mirar por encima de su hombro. Este collar solía brillar, susurró Ariana. ¿Sí? Ese collar era el regalo de su abuelo por su 10º cumpleaños. Lo había atesorado durante años, hasta que Edward empezó a codiciarlo y para evitar que lo vendiera, Ariana lo había puesto a resguardo. Es un artefacto de los dioses antiguos, explicó Dante arqueando una ceja. ¿De dónde lo sacaste? Ariana recordaba que su abuelo lo había recibido de un refugiado cuando le salvó la vida. Dicen que protege a su dueño o a la persona que más ama. Ariana frunció el ceño acariciando la superficie apagada. Pero es extraño. Ahora no queda ni rastro de su brillo. Dante extendió la mano en un gesto para que se lo diera. Ariana se lo entregó, pero apenas se lo tomó, la expresión de Dante se tensó. Las cejas se fruncieron y las venas de su mano se marcaron con fuerza mientras apretaba el collar. Según Dante, lo que le había ocurrido solo había sido un momento de anemia, pero la excusa le resultó extraña. Dante y la anemia parecían una combinación imposible. Lo más seguro era que se tratara de un insomnio crónico. La noche anterior, al despertar de madrugada, lo había encontrado sentado con los ojos abiertos, sin haber dormido ni un solo segundo. Le dio tanta lástima que se ofreció a cantarle una canción de cuna, pero en lugar de dormirlo, terminaron sin conciliar el sueño hasta el amanecer. Quizás eso había funcionado mejor que cantar, ya que ahora mismo Dante dormía profundamente y estaba a punto de rozarle el rostro con los dedos cuando en ese momento él abrió los ojos de golpe. Ariana se congeló. Dante no parecía del todo despierto. Su expresión era la misma que había visto en la bóveda, ansiosa, casi temerosa. Ariana, tu sangre. Dante le tocó la mejilla pálido. Luego la abrazó tan fuerte que Ariana temió que la rompiera. Él, por su parte, siguió murmurando la palabra sangre una y otra vez, mientras revisaba su mejilla, cuello y cintura como si necesitara asegurarse de que realmente no había herida alguna. Y al ver a alguien tan sólido con una montaña temblar de esa forma, Ariana lo sujetó por los hombros. Solo fue una pesadilla, todo está bien, estoy bien, Dante. No, todo fue demasiado vívido, repitió él, frunciendo el ceño como si la palabra le resultara absurda. Estabas muerta. Fueron ellos. Ellos te mataron. Te atropellaron con un auto. El rostro de Ariana se tensó. ¿Un auto? Aquello era imposible. Los automóviles no empezarían a circular sino hasta dentro de algunos años, y aunque tal vez ya existía la tecnología, el término aún no era de uso común. Entonces, ¿cómo podía Dante pronunciar esa palabra con tanta naturalidad? Si el video te gustó, te agradeceríamos 2 cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.